discutimos a continuación el siguiente sistema aplicando el método de Gauss. Para ello, lo primero que debemos hacer es transformar ese sistema en su matriz asociada. Si la primera columna la asociamos a la variable x, la segunda a la variable y, la tercera a la variable z y cada una de las filas de la matriz está asociada a cada una de esas ecuaciones, entonces obtenemos que la matriz tiene la siguiente forma. En la primera ecuación el coeficiente asociado a x es 1, el coeficiente asociado a la y es k y el coeficiente asociado a la z es k. Para la segunda ecuación los coeficientes serán 1, 1 y 1. Y para la tercera ecuación serán 0 para la x, por eso no aparece en la tercera de las ecuaciones. K será el coeficiente que acompaña a la y 2 es el coeficiente que acompaña a la z. Y luego se traza una línea discontinua y a continuación se ponen los términos independientes de cada una de esas ecuaciones. Una vez que tenemos escrito el sistema en forma matricial, o hemos sacado la matriz asociada al sistema, entonces vamos a llevar a cabo transformaciones elementales del método de Gauss para transformar esa matriz en una matriz triangular superior, es decir, estos elementos que estoy recuadrando tenemos que convertirlos en ceros. Entonces, para ello, el primer paso que por ejemplo a mí se me ha ocurrido es sustituir la fila 2 por la fila 2 menos la fila 1. El resto de filas se quedarán iguales. Igual, por lo tanto, la fila 1 la copiamos tal cual, 1, kkk, la fila 2 es la que vamos a transformar y entonces es igual a la fila 2 menos la fila 1, 1 menos 1, 0, 1 menos k, 1 menos k, 1 menos k, 1 menos k. Y el tercero de los elementos, k menos k, 0. Y a la tercera fila se copia tal cual, 0, k, 2, k. Ya solo nos faltaría en este momento hacer nulo este elemento de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a aplicar nuevamente la misma propiedad que acabamos de aplicar del método de Gauss, que consiste en sustituir una fila, en este caso, por ejemplo, será la fila 3 por una combinación lineal de esa fila con otra fila de la matriz. En este caso será la fila 3, la sustituiremos por la diferencia entre la fila 3 multiplicada por 1 menos k menos la fila 2 multiplicada por k. Entonces vamos a hacer las cuentas aquí aparte. Entonces, hay que multiplicar la fila 3 por k, por lo tanto obtenemos, por 1 menos k. Entonces obtenemos 0, 1 menos k por k, 2 por 1 menos k y k por 1 menos k. Y ahora a esa fila hay que restarle k veces la fila 2. Multiplicamos por k la fila 2 y obtenemos 0, 1 menos k por k, k por 1 menos k y 0. Y ahora, si hacemos esa resta, nos queda 0 menos 0 es 0, 1 menos k por k menos 1 menos k por k, 0, 2 por 1 menos k menos k por 1 menos k. Si sacamos factor común a 1 menos k, nos quedará 2 menos k por 1 menos k y k por 1 menos k menos 0. K por 1 menos k, por tanto. Entonces, esa será nuestra nueva fila 3. Por lo tanto, nuestra matriz nos queda de la forma 1, k, k, k. La segunda fila no la hemos transformado en este paso. Por lo tanto, nos queda 0, 1 menos k, 1 menos k, 0. Y la tercera de las filas nos queda como 0, 0, 2 menos k por 1 menos k. Y el término independiente de esa tercera ecuación sería k por 1 menos k. Entonces, ya hemos llegado a una matriz triangular superior. Todos los elementos por debajo de la diagonal, que son estos elementos de aquí, son nulos. Y por tanto, nuestro sistema hemos conseguido transformarlo en un sistema escalonado. Dicho sistema, teniendo en cuenta que estos son los coeficientes que acompañan a la variable x, los elementos de la segunda columna son los coeficientes de la incógnita y los de la tercera columna los coeficientes de la variable z, nuestro sistema escalonado sería de la forma x más ki
más kz igual a k, 1 menos k por i más 1 menos k por z igual a 0, y la última de las ecuaciones sería 2 menos k por 1 menos k por z igual a k por 1 menos k. A la hora de discutir un sistema mediante el método de Gauss, nos teníamos que fijar en la última fila que no tuviese todos sus elementos nulos de la matriz triangular a la que habíamos llegado mediante el proceso de Gauss. Entonces, en este caso, nos debíamos fijar en la fila 3. Y teniendo en cuenta que este término que hay a la derecha de la barrita es el término independiente de la tercera de las ecuaciones, entonces será este coeficiente de aquí el que nos condicione el tipo de sistema ante el que nos vamos a encontrar, ya que el estudio de si el sistema es compatible, incompatible, y dentro de si es compatible determinado o indeterminado, lo condicionan los coeficientes no nulos de la última fila que no tenga todos sus términos nulos. Entonces vamos a estudiar cuando ese coeficiente se anula. 2 menos k por 1 menos k es igual a 0 cuando el primer factor sea 0 o bien lo sea el segundo. Es decir, cuando 2 menos k sea 0, eso quiere decir que entonces k tendrá que ser igual a 2. O bien cuando 1 menos k sea 0, y eso implicaría que k estaría tomando el valor 1. Por lo tanto, nos vamos a encontrar ante 3 posibles casos. El primero de ellos sería: ¿qué ocurre con el sistema cuando la k, el parámetro k, vale 2? Cuando el parámetro k vale 2, en esta tercera fila nos quedaría 2 menos 2, 0, 0 por 1 menos 2, menos 1, 0 por menos 1, nos quedaría 0. Y aquí a la derecha nos quedaría 1 menos 2, menos 1, menos 1 por 2, menos 2. Entonces, si esa tercera fila, o lo que es lo mismo, en esta tercera ecuación sustituyésemos k por 2, nos quedaría que 0 por z es igual a menos 2. O lo que es lo mismo, que 0 es igual a menos 2. Y esta situación jamás se puede dar. Esto es un absurdo. Como si k es igual a 2 se llega a algo absurdo, entonces quiere decir que nuestro sistema en ese caso no tendrá solución. O lo que es lo mismo, que nos encontraremos ante un sistema incompatible. Ahora, estudiamos qué ocurre si k toma el valor 1. Si k toma el valor 1, entonces, si nos fijamos en la tercera fila, se nos van a anular tanto el coeficiente que acompaña a la z como el término independiente, ya que nos quedaría 1 menos 1, 0, 0 por algo 0, y 1 menos 1, 0, 0 por algo 0. Por lo tanto, la tercera de las filas nos quedaría toda nula, y por lo tanto obtendríamos que 0 es igual a 0. Ahora tendríamos que ver si el número de ecuaciones del sistema es igual o menor que el número de incógnitas del sistema, para ver si este sistema tiene infinitas o una única solución. Entonces, la tercera de las ecuaciones se nos ha quedado como 0 igual a 0, que es una igualdad que siempre se da. Como entonces, en este caso, esta tercera fila no sería la última fila de esta matriz no nula, nos tendríamos que fijar en la siguiente fila, es decir, en la fila anterior, la fila 2. En dicha fila, si sustituimos k por el valor 1, también nos quedaría 1 menos k0 y 1 menos k0. Por lo tanto, la ecuación asociada, que sería esta segunda, nos quedaría también 0 igual a 0. La única ecuación que no se nos anularía sería la primera, que sería esta de aquí. Cuando k vale 1, nos quedaría x más y más z igual a 1. Por lo tanto, cuando k vale 1, obtenemos que 0 es igual a 0 y además el número de ecuaciones válidas, es decir, el número de ecuaciones válidas, que son las ecuaciones no nulas, es inferior al número de incógnitas. El número de ecuaciones válidas, en este caso es 1, solo es válida la ecuación asociada a la primera fila, es decir, la primera ecuación. Y tenemos en este caso, en este sistema, 3 incógnitas.
Como tenemos menos ecuaciones que número de incógnitas, entonces el sistema va a tener infinitas soluciones y por lo tanto nos encontraremos ante un sistema compatible indeterminado. Y el último caso que vamos a estudiar será o se dará cuando el parámetro k tome un valor distinto de 1 y distinto de 2. En ese caso, esta tercera fila, la que estamos estudiando, el coeficiente que acompaña a la z, si hiciésemos esa operación, nos quedaría distinto de 0. Imaginemos que ese coeficiente toma el valor a y el término independiente, al sustituir el valor concreto de k por un número que va a ser distinto de estos dos, nos va a dar un número distinto de 0 o un número que vamos a llamar b. Entonces nos quedaría que la tercera ecuación es de la forma a por z igual a b. Como a es distinto de 0 y además el número de ecuaciones válidas es igual que el número de incógnitas, en ambos casos es 3, entonces el sistema tiene una única solución, es decir, estamos ante un sistema compatible determinado.